Bueno, muy buenos días para todas. Bienvenidas, de verdad, qué gusto. El salón está lleno, creo que quedaron muy poquitas sillas vacías. De verdad me alegra verlas a cada una de ustedes esta mañana acá. Somos el Ministerio de Damas de la Iglesia, la Biblia dice. Nosotros nos reunimos regularmente los días jueves porque nuestro deseo es poder conocer al Señor Jesucristo para ser conformadas a su imagen y en esa medida convertirnos en esos instrumentos útiles para Él, que podemos ser canales de sus bendiciones en nuestras familias, tal vez en el lugar donde trabajamos, donde vivimos y también pues dentro del contexto de la iglesia. Si tú estás acá con nosotras esta mañana, especialmente bienvenida. Esperamos de verdad que te sientas acogida, que te sientas a gusto y que Dios pues hoy hable a tu corazón y te deje saber realmente cuán amada eres por Él. Este semestre Dios nos ha regalado un tema de estudio muy bonito. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Por ahora la porción que va de los versículos 1 hasta el 12 y el tema de nuestro estudio es a los pies de Jesús. Y básicamente a través de estudiar esto estamos aprendiendo esas claves para nosotros poder experimentar una vida plena en el Señor. Básicamente como dice el título, estar a sus pies y que Él sea formado en cada una de nosotras. Les voy a pedir el favor de que vayamos ubicándonos ahí en el libro de Mateo, capítulo 5. Y vamos en este momento, digamos, a mirar lo que nosotras hemos visto hasta ahora. Hemos estado aprendiendo 10 claves, ¿no es cierto?, acerca de 10 claves para poder experimentar una vida plena en el Señor. En primer lugar, aprendimos de una relación personal y básicamente aquí aprendíamos de esa necesidad que nosotros tenemos de hacer del Señor Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador como el punto de partida para poder experimentar esa vida plena en Él. En segundo lugar, aprendimos la segunda clave, que es la humildad. Y aquí veíamos que la humildad es una condición necesaria, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Básicamente depende de nosotros permitir que el Señor Jesucristo reine y tome el control de nosotros para poder experimentar esa felicidad que Él nos ofrece. Y hace 8 días vimos la tercera clave, que es el arrepentimiento. Y básicamente el arrepentimiento es una condición necesaria para llegar en primer lugar a la salvación, pero de ahí en adelante se requiere que sea una actitud permanente y constante a lo largo de nuestra vida para experimentar esa relación plena con el Señor. El día de hoy Dios nos regala la clave número 4, es la mansedumbre. Y esa, como ustedes ven, pues vamos a estudiar Mateo capítulo 5, versículo 5. La enseñanza está dividida en 2 puntos principales. Vamos a mirar un poquito el bosquejo de nuestra enseñanza como para ubicarnos y tener ahí en la mente. El primer punto, vamos a mirar que la mansedumbre nos ofrece un gozo por medio de una promesa y por ser mansas. Y en el segundo lugar vamos a ver que la mansedumbre nos otorga una herencia y vamos a ver a quiénes es dada esa herencia y cuál es esa herencia que Él nos da. Vamos entonces a leer nuestro texto. Les pido ahí que me acompañen en el libro de Mateo. Vamos a comenzar leyendo desde el 1 para ponernos un poquito en contexto e ir recordando lo que hemos visto y acabamos de hablar. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este es el texto para nosotras hoy. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Les pido el favor de que me acompañen orando y vamos a pedir que la buena mano de Dios pues esté sobre cada una de nosotras hoy. Padre, te damos inmensas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí, la oportunidad de cantarte, Señor, la oportunidad de oír tu voz. Y hoy venimos a ti, Señor, queriendo de verdad estar a tus pies. Queremos pedirte, Señor, que uses, Señor, tu palabra que es viva, que es poderosa, que es eficaz en la vida de cada una de nosotras, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos y te pedimos, Señor, que de manera personal nos hables a cada una de las que estamos hoy aquí. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor, y que seamos mujeres oidoras y hacedoras de tu verdad. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos revele la verdad, nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, nos anime, Señor, según lo que tú tienes preparado hoy para nosotras. Haz de mí, Señor, ese instrumento de tu gracia y, Señor, esa sierva que te da la honra y la gloria. En el nombre de Jesús te oramos y te pedimos esto. Amén. Vamos a mirar los propósitos que tenemos para el día de hoy a través de lo que vamos a aprender. En primer lugar, vamos a aprender que sí es posible disfrutar una vida plena en medio de este mundo por medio del Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a entender que la mansedumbre es una cualidad del carácter de Dios que Él quiere desarrollar y formar en nuestro corazón. Y en tercer lugar, vamos a comprender que la mansedumbre es la llave que nos abre la puerta para recibir una heredad incomparable. Entonces, mientras vamos desarrollando la enseñanza, esto es lo que vamos a lograr. Vamos a entrar entonces con nuestro primer punto. La mansedumbre nos ofrece gozo. En primer lugar, por medio de una promesa. La primera parte de nuestro texto dice bienaventurados. Y esta palabra bienaventurados significa afortunado, dichoso, es una persona gozosa o una persona feliz. Y un ejemplo de esta palabra lo encontramos en este texto, en Hechos 26:2. Quien está diciendo estas palabras es Pablo el apóstol y él le está diciendo: me tengo por dichoso, por afortunado, por gozoso, por feliz, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. En este momento Pablo había sido llevado ante este rey porque los judíos lo culpaban por estar divulgando la salvación por gracia en la persona del Señor Jesucristo. Y Pablo dice: en medio de esto yo me siento feliz, porque esto es una oportunidad para mí de anunciar el nombre del Señor. Además, vamos a mirar que la bienaventuranza es algo que Dios causa en nuestras vidas, no es una emoción pasajera. Esta bienaventuranza no es un sentimiento que aparece o desaparece según las circunstancias por las que estemos pasando, sino es una disposición del corazón que Dios mismo hace en nuestro corazón. Y vamos a entenderlo un poquito más cuando veamos estos dos textos. El primero de ellos, primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y más adelantico el mismo libro, capítulo 14, 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
Aquí está Pedro el apóstol hablando a un grupo de creyentes judíos y básicamente lo que les está diciendo, no importa si los tratan mal, no importa si son rechazados, no importa si son acusados por anunciar su fe y aún por vivir en medio de este mundo de una forma agradable a los ojos de Dios, ustedes van a experimentar bienaventuranza, es decir, dicha, gozo, felicidad. Y esto es algo que en nuestra mente pues no encaja mucho, porque nos cuesta pensar que si nos ofenden, que si nos humillan, que si pasamos por pruebas vamos a estar felices. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Si estoy sufriendo, si estoy pasando por dolor, pues lo que voy a estar es triste, o como decía Sarita la semana pasada, mal bienaventurada. Pero precisamente aquí es cuando nosotros entendemos que esta bienaventuranza que Dios produce en nosotros no depende de las circunstancias internas, sino es algo del interior causado por Él en nuestras vidas. Además, la bienaventuranza viene como resultado de ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Él nos dice cuando llegamos a su palabra y cuando llegamos a Él buscando lo que Él quiere para nuestras vidas. Un ejemplo lo tenemos acá, cuando el Señor Jesucristo da el ejemplo a sus discípulos de lavarles los pies. Él, siendo Dios, se humilla, se postra, se hace un siervo de ellos y después de hacerlo les dice esto: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, si ustedes imitan mi ejemplo, si ustedes hacen entre ustedes lo mismo, si se manifiestan el amor, si se sirven unos a otros, es entonces cuando ustedes realmente van a poder experimentar esa bienaventuranza. Entonces la bienaventuranza pues es algo que viene a nuestras vidas, ¿no es cierto?, por guardar los mandamientos de Dios, por ser obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a mirar acá unos ejemplos y les pido que me acompañen en primer lugar a este pasaje. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, a Lucas capítulo 11. Y las bienaventuranzas de Dios, todas las que hemos estado estudiando y las que vamos a seguir aprendiendo aquí en el libro de Mateo, son un ofrecimiento de Dios para nosotras. Él nos dice, quiero que seas feliz, quiero que tengas una vida gozosa, quiero que vivas una vida tranquila, y aquí está mi bendición para ti, pero definitivamente cada una de nosotras debemos tomar la decisión de si la recibimos y realmente nos apropiamos de esto que Él nos ofrece. Ahí en Lucas capítulo 11 vamos a leer el versículo 28. Lucas 11, 28 dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús dice estas palabras a las personas que le estaban escuchando, pero estas palabras vienen después de que una mujer, después de ver lo que el Señor Jesucristo había hecho, dice, si ustedes ven ahí en el 27, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús como enfocándonos y volcando la atención de la gente a lo que realmente importa, dice, no, realmente quiero que entiendan que en quien va a ser dichoso, que quien es verdaderamente feliz, es quien oye la palabra de Dios y la guarda, ¿no es cierto? Tener una vida verdaderamente bienaventurada, ¿no es cierto?, es el resultado de llegar a la palabra de Dios porque queremos oír lo que Él me quiere decir para entonces obedecerlo, para ponerlo en práctica o para vivirlo, ¿no es cierto? Vale la pena notar que aún con lo que leímos, pues esa felicidad no viene por leer mucha Biblia, ¿no es cierto? Si es que todos los días leo mucho, o esa felicidad no viene porque todos los días sin falta yo hago mi devocional, ¿no es cierto? O todo el día yo en mi cuadernito anoto las preguntas.
por tener mucho conocimiento, por saber mucho. No es que como yo soy juiciosa en el discipulado, entonces yo voy a ser una persona realmente bienaventurada. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que quien experimenta esto es la persona que oye y hace lo que Dios le dice. ¿Qué implica esto? Que lleguemos a la palabra de Dios para permitirle que Él nos enseñe y nos diga cómo debemos vivir, para que nos corrija, tal vez cuando no estamos haciendo las cosas bien, para que nos redarguya, ¿no es cierto? Llegar a la palabra para que Dios obre y trabaje en cada uno de nuestro corazón. Nosotros debemos tener, para poder experimentar esto, pues un corazón que llega a la palabra de Dios sencillamente porque quiere vivir lo que Él le dice, ¿no es cierto? Como estos discípulos vieron cómo Jesús lavó los pies y ahora nosotros vamos a hacer lo mismo con los demás. No llegar por el contrario a la palabra de Dios pensando en tener más información o tener más conocimiento o tal vez buscar eso que yo quiero de pronto para juzgar a otras personas o para señalar el error en las vidas de otros, sino que por el contrario, Señor, aquí estoy, tú conoces aún lo que está bien guardadito ahí en mi cabeza, en mi corazón, revélalo y tómame como esa masa y moldéame según tu parecer. Y en ese momento pues vendrá esa bienaventuranza. Otro ejemplo, adelantémonos, tal vez es una hojita simplemente, a Lucas capítulo 12, y aquí en esta ocasión vamos a leer el verso 43. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. Este pasaje está el Señor Jesucristo hablando en el contexto de un señor que le encargó ciertas cosas a sus siervos y al momento de regresar a pedirles cuentas, encontró que uno de ellos pues no había sido diligente, no había hecho la tarea, no había cuidado ese encargo que el Señor pues le había dado, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando vienen las palabras que acabamos de leer. Bienaventurado es el siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así, que podamos dar cuentas de lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué aprendemos acá? Bueno, que Dios realmente nos dice que si nosotros nos ocupamos, ¿no es cierto?, en lo que Él quiere que nos ocupemos, si llevamos nuestra vida de la forma que Él quiere, si nos interesamos por las cosas que a Él le interesan y aún si usamos esos recursos que Él nos ha dado para lo que Él quiere, pues vamos a ser verdaderamente felices. Yo creo que este siervo cuando estaba delante de su Señor, pienso yo que sentiría tal vez vergüenza, pensaría por qué no fui diligente y no hice lo que tenía que hacer en el momento que debía, porque pues ya no lo puedo hacer. Y Dios sencillamente pues a través de esto nos quiere animar. Vamos a realmente ser felices cuando estamos haciendo lo que Dios quiere. Y aquí Dios trae a mi mente 3 cosas que Dios nos ha dado, porque tal vez decimos, pero ¿y qué será lo que Dios me ha dado? ¿O qué será eso en lo que Dios espera en que yo me ocupe? En primer lugar, dones espirituales. Desde el día de nuestra salvación hemos recibido de parte de Dios una o unas habilidades para desarrollar una tarea de tipo espiritual. Algunas nos fue dado un don, a otras les son dados a veces 2 o más dones. Son esas habilidades que Dios nos da para que las pongamos a su servicio dentro del contexto de esta familia, de la iglesia local, y podamos ser bendición a los demás. Y Dios nos dice, esos dones que yo te di es para que los ejercites, para que los pongas en práctica. Aquí vale la pena preguntarnos si realmente estamos siendo buenas administradoras, como dice la palabra de Dios, de su multiforme gracia con nosotras. Y tal vez tú estás ahí de pronto y dices, pero yo no sé cuáles son mis dones. Bueno, tal vez el punto de partida es pues interesarte por saber cuál es ese don que Dios te ha dado, porque Dios nos dice que nos ha dado dones. O sea, tú tienes algo que Dios te dio, que Él espera que pongas al servicio de los demás
para bendecir a los otros y además te va a hacer muy bienaventurada y muy feliz a ti. Si tú ya sabes cuál es ese don, la pregunta es, ¿lo estás ministrando? O sea, ¿lo estás poniendo en práctica? Si de pronto dices, Olgi, tal vez todavía no lo sé, bueno, acércate de pronto a tus líderes, a tus pastores, ¿no es cierto?, para que te guíen un poco en cuanto a esto. Si tal vez en el proceso del discipulado, allí te van a guiar un poco cómo vas a poder llegar a saberlo. Y si ya lo sabemos, pues que aún bajo la guía de la estructura estemos ministrando esos dones al Señor. Creo que muchas acá no me dejan mentir que cuando nosotros estamos poniendo esos dones al servicio, pues Dios trae una satisfacción muy grande a nuestras vidas porque significa que estamos siendo canales de la gracia de Dios a las demás personas. Dios también me hacía pensar que Él nos ha encomendado la gran comisión, otro encargo que nos ha hecho. La gran comisión es el plan perfecto de Dios para extender su reino en esta tierra. Y Él espera que desde el día de nuestra salvación nos convirtamos en sus testigos, en portadoras de la verdad, en luminares en medio de las tinieblas de este mundo. Y como hablamos hace unos días, que nos ocupemos en el evangelismo, en el discipulado y en las misiones, que son estos tres grandes aspectos que involucran la gran comisión. Como dice nuestra visión, que estemos participando activamente de Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Hablamos de involucrarnos en el evangelismo cuando estamos compartiendo ese mensaje de salvación con otras personas, presentándoles el plan de salvación y la forma como ellos pueden ser reconciliados con Dios. Hablamos de involucrarnos en el discipulado cuando estamos pasando por el proceso, ¿no es cierto? Pero tal vez algunas decimos, bueno, yo ya pasé por el proceso y ya pues no tengo cómo participar del discipulado. No, tal vez en este momento Dios quiere usarte para invertir la palabra de Dios en otras personas y nunca podemos olvidar que desde toda nuestra vida, mientras estemos acá, cada día estamos en el discipulado. Dios sigue trabajando en nuestras vidas a través de su palabra. Y en lo que Dios va haciendo en nosotros, pues también podemos, como dice en el libro de Tito, ser esas mujeres que enseñamos a otras con nuestra propia vida. ¿Estás participando o estás involucrada de Colombia para Cristo, de la Gran Comisión? Y si lo estás, ¿cómo lo estás haciendo? Aquí vale la pena también, y Dios me decía que tal vez podemos decir a esa pregunta, sí, yo sí estoy participando. ¿Y cómo? Ah, sí, yo sirvo en esto, yo participo en esto, yo viajo a tal lugar y ahí estoy. Bueno, eso no va a ser, siempre estemos dispuestas. Tal vez Dios mañana nos va a decir, ahora te quiero haciendo esto. Tal vez Dios pone en nuestro corazón el deseo de, mira, ¿por qué no participas o sirves en esto? Entonces no nos quedemos como con la puertica o la ventanita cerrada de que aquí es mi cuartico y aquí estoy, sino siempre diciéndole, Dios, si en algún momento en tu soberanía dispones que quieres usar a esta sierva de otra manera, pues que estemos dispuestas a hacerlo. Y finalmente otra cosa, la tercera cosa que Dios me traía, pues son nuestros encargos. Sé que Magda ya no lo recordó, pero Dios nos ha encargado la iglesia de Medellín, la ciudad de Riohacha, el club de niños, la obra de Pasto, el país de Chile y el ministerio de Castillo Fuerte. Y Dios nos lo ha encargado porque Él quiere que nosotros seamos canales de bendición a cada uno de estos lugares y a cada una de las personas que están allí. Quiere decir eso que cuando nosotros, como decía Magda, damos clic, entramos a la página y nos apartamos a orar, no tenemos en nuestra mente tal vez la dimensión de lo que Dios está haciendo en cada uno de esos lugares, pero sí estamos permitiendo que Dios obre, que su palabra corra, que más personas lleguen a los pies del Señor, que obreros sean llamados al campo. Como digo, a veces oramos sin pensar
lo que Dios puede hacer a través de nuestras oraciones. Pero es un privilegio poder hacerlo, ¿no es cierto? Magda ya no lo hizo, ¿no? Y semana tras semana nos están animando. Y a veces, ay, otra vez, y si yo ya sé entrar a la página, y si yo entro. Y ¿sabes qué? Que a veces eso nos incomoda, pero sí, la idea es que nos incomode, que nunca nos pongamos cómodas y que siempre, si lo estás haciendo, qué bien, porque es para Dios y Dios te está usando. Pero como digo, que cada una de nosotras permitamos que Dios nos estire aún para crecer. Queridas damas, cuando nosotros nos ocupamos y somos siervas fieles, estaremos felices y nuestro Señor nos hallará haciendo aquella obra a la que Él nos llamó. Queremos mirar que esta promesa que Dios nos da, en primer lugar, es una promesa verdadera, porque es el mismo Señor Jesucristo quien nos hace esta promesa. Segunda de Corintios 1:21 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. No solamente las promesas de las que estamos hablando ahorita en nuestro estudio aquí en Mateo 5, sino cada promesa de la Biblia es segura, ¿no es cierto? Porque es Dios quien nos la está haciendo. Y por eso nosotros no debemos dudar de que esto puede ser así. Es una promesa que es verdadera y podemos hacer que sea parte de nuestra vida. Ojalá cada una de nosotras esté diciendo: yo sí quiero experimentar esa vida plena. Yo quiero de verdad ser una mujer humilde, yo quiero experimentar ese arrepentimiento genuino, yo quiero ser una mujer mansa, y no lo estemos como dejando pasar en nuestras vidas, sino que aferremos esas promesas que Dios nos da. Es una promesa fiel, porque es un ofrecimiento honesto de parte de Dios. Él no nos dice: sí, te ofrezco esto, pero mañana ya no. O de pronto te equivocaste, entonces te lo voy a quitar. No, ahí está. Es una promesa fiel, permanente, constante y segura. Hebreos 10:23 dice: fiel es el que prometió. Y Él es el que nos está diciendo: quiero ofrecerte una vida plena, quiero darte una vida feliz a mis pies. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel. Y aquí vale la pena, sí, preguntarnos. Sí, yo sé que Dios es fiel, ¿no es cierto? Como, sí, es otro de sus atributos. ¿Has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida al apropiarte de sus promesas? No sé si alguna vez has sentido esa envidia, decimos envidia de la buena, aunque sé que no hay envidia buena, pero de pronto estás aquí hablando con alguna de tus hermanas en Cristo, oyendo y escuchando de lo que ella vive, de lo que Dios hace en su vida, de cómo Dios responde sus oraciones, de cómo ella vive una vida feliz, y cuando te das cuenta tú dices: ¿y yo por qué no estoy viviendo? ¿Yo por qué no tengo lo mismo que ella tiene? Tal vez Dios la está usando para decirte: de pronto es que tú no has experimentado esa fidelidad de Dios, de pronto no has decidido aferrarte a sus promesas, de pronto no las has querido hacer tuyas en tu vida. Y hoy Dios quiere animarnos a agarrar esta promesa de esta bienaventuranza, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Además, es una promesa personal. Doctrinalmente hablando, estas promesas aquí, esta promesa en Mateo capítulo 5 es una promesa que el Señor Jesucristo está haciendo directamente a su pueblo Israel, y es una promesa que tendrá su cumplimiento en el milenio. Pero decimos que es una promesa personal porque Dios entiende que nosotros vivimos en un mundo donde difícilmente es vivir felices, dichosas, plenas, tranquilas, por las circunstancias que nos rodean. Que reina el pecado, la inseguridad, la injusticia, la maldad. Pero además Él sabe que a pesar de esto estamos en este cascarón, en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo que siempre tiende a hacer lo malo, que siempre tiende a ir en contra de Dios. Y Dios dice: ¿sabes qué? A pesar de esas circunstancias
por tu naturaleza humana y a pesar de estar en este mundo, quiero que entiendas que sí es posible que tu vida es una vida diferente, una vida bienaventurada, y por eso nos hace la promesa. Pero las bienaventuranzas de Dios no son sino solamente para aquellas que somos sus hijas. Y la Biblia nos deja saber que no todas somos hijas de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje nos enseña que solo cuando nosotros reconocemos nuestra condición humana, pecadora, quiere decir que hacemos cosas que ofenden a Dios, que van en contra de sus mandamientos, eso abre una brecha entre Dios y nosotras, se rompe la comunión. Y a causa de ese pecado, pues no podemos tener esa relación cercana con Él. Allí es cuando entendemos que Dios nos amó y que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y ocupar nuestro lugar, para que a través de Él esa relación se pueda restaurar y entonces hacernos hijas de Dios. Podríamos estar acá nosotros y pensar, pues, ¿cómo no querer ser hija de Dios para recibir todas sus bendiciones? ¿No es cierto? ¿Cómo, sí, no querer disfrutar de todo esto que estamos aprendiendo y aún lo que viene y veremos también más adelante? Pero Dios quiere que saquemos de nuestra mente como esa tendencia que tenemos a que yo hago esto porque voy a recibir, ¿no es cierto? Ese dame o te doy porque sé que me vas a dar. Y de pronto ahí en nuestra mente podemos estar pensando, pues sí, yo voy a la iglesia porque allá yo me siento como tranquila, como que allá se me olvidan los problemas y pues sí, la paso rico. O yo voy a leer la Biblia porque sé que si no la leo, hoy me va a ir mal. O de pronto podemos estar diciendo, voy a orar para que Dios bendiga mis planes, porque de pronto si no oro, pues me va a salir mal el plan A o el plan B, o bueno, el plan como queramos, ¿no es cierto? De pronto podemos decir, yo voy a repetir esa oración que dicen allá, a ver si de pronto como que las cosas cambian en mi vida, ¿no es cierto? Ese te doy para que me des. Y Dios Dios quiere que entendamos que eso no es lo que Él quiere de nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, no por lo que Él nos pueda dar, sino por nuestra necesidad, porque sencillamente lo necesitamos a Él, porque Él es el todo de nuestra vida, para aquellas que ya tenemos una relación personal con Él. Él quiere ser esa suficiencia, esa plenitud en nosotras. Pero si tú tal vez estás hoy acá y no estás segura de si eres o no hija de Dios, si no has hecho lo que dice Primera de Juan, no has creído que Jesucristo es ese mediador y no le has recibido, pues hoy Dios te ofrece la oportunidad de tal vez tomar la decisión de invitarlo a tu vida y convertirte en hija de Él, no por lo que vas a recibir después, sino sencillamente porque sabes que necesitas de Él para tener una vida diferente. Y finalmente, esta promesa es una promesa con propósito. Y básicamente acá Dios quiere que nosotros entendamos que esa verdadera felicidad de la que estamos hablando que Él nos ofrece, pues va en contra de lo que pues nosotros generalmente pensamos que es la felicidad. Esta bendición de Dios a nuestras vidas viene de aquellas cosas que no consideramos agradables o de las que nosotros generalmente tendemos a alejarnos porque consideramos como malas o como defectos. Y aquí quiero recordar un poquito para que me entiendan de lo que hemos hablado. Nosotros hemos hablado de que ¿quiénes van a ser felices? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los felices? Bueno, los que creen que no tienen nada, que carecen de todo, que necesitan al Señor en su vida. ¿Quiénes son felices? Los que lloran, no los que ríen, vimos hace 8 días, los que lloran. ¿Y quiénes son los que lloran? Bueno, los que tienen ese arrepentimiento verdadero y experimentan el consuelo de Dios.
¿Qué nos vende el mundo y qué pensamos? Que si tienes un trabajo y ganas mucho dinero, pues es que vas a ser feliz. Si eres una profesional exitosa, si tienes un hijo, eso es lo que te va a llenar y te va a hacer feliz. Si cambias de casa, si te casas, y Dios nos está diciendo siempre en nuestra mente es, pues feliz es tener, feliz es ser más bonita, feliz es el éxito. Y Dios nos dice, en mi sistema es al contrario. Necesitas ser humilde, tener un corazón arrepentido, ser una mujer mansa, que es como lo que digo que en nuestra mente va en la escala, pero pues para Dios eso es lo que realmente nos hace felices. Y por eso es que Dios nos dice, esta bienaventuranza tiene un propósito, que entonces tú decidas experimentar esa vida plena por estar ahí, cerquita de mí, a mis pies, y por permitir que el carácter de mi hijo sea formado en tu vida. Y ahora, pues vamos a mirar que ese gozo no es para todos. Dice, bienaventurados los mansos, ¿no es cierto? Esta palabra manso significa pacífico, humilde y gentil. Y podemos ver el sentido de esta palabra aquí en Mateo capítulo 25, el verso 5, donde narra la forma en la que nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Señor Jesucristo, siendo Dios, no entró en el carruaje más costoso cubierto de oro porque yo soy Dios hecho hombre, ¿no es cierto? Él no entró como en un pedestal grandísimo buscando exaltación o reconocimiento. Él estaba sentado y, como digo, esta forma en la que Él entra nos demuestra lo que significa esta palabra o lo que implica la mansedumbre, hablando de ser pacífico, humilde y gentil. Además, esta palabra tiene como sinónimos estas otras palabras: quieto, reposado y delicado. Primera de Pedro 3:4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este pasaje está en el contexto de que una mujer debe ocuparse o preocuparse más de cuidar su belleza interior que su aspecto exterior o físico. Y allí es cuando encontramos, como lo tienen ahí, ese espíritu afable y apacible, ¿no es cierto? Que significa lo mismo que tenemos ahí, reposado, quieto o delicado. Y además, la mansedumbre es una cualidad del carácter de Dios. Lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre no es propia de nuestra naturaleza humana, o sea, no es algo que nos caracterice por naturaleza. Al contrario, es un rasgo del carácter perfecto del Dios Santo. Esto quiere decir que nosotros no vamos a convertirnos en unas mujeres mansas por más que nos esforcemos o por buenas intenciones que tengamos. Es algo que Dios causa y desarrolla en nosotras a través de su Espíritu Santo, si se lo pedimos y si lo permitimos. Vamos aquí a ver cómo es que o qué necesitamos nosotros para que Dios desarrolle la mansedumbre en nuestro corazón. Y lo primero vamos a mirar Primera de Reyes capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Primera de Reyes 8. Y lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestra naturaleza humana. Vamos entonces
a leer Primera de Reyes 8, versículo 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este pasaje ocurre después de que Salomón terminó de construir el templo. El arca de Dios es llevada al templo y dice que la gloria de Dios se manifestó solamente cuando aquellos sacerdotes aún escogidos por Dios, pero estamos hablando de personas, de seres humanos, salieron del templo. Mientras ellos estaban allí dentro, la gloria de Dios no se pudo manifestar. Y es que para que Dios desarrolle esa cualidad de su carácter en nosotros, tenemos que vaciarnos, o sea, tenemos que desocuparnos delante de Dios, porque Él no puede llenar un vaso que está lleno. Cada una de nosotras sabe de qué se tiene que vaciar, porque cada una sabe qué hay en su mente, qué hay en su corazón, cuáles son sus intenciones, qué piensa que no es agradable a Dios. Y esto es lo que tenemos que sacar de nuestra mente. Todas aquellas cosas que haya allí guardaditas, tenemos que sacarlas para que entonces, una vez limpias, Dios forme ese carácter manso en cada una de nosotras. Vamos a ver aquí dos ejemplos. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, o sea, el corazón manso es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Aquí nosotros vemos que Dios nos presenta una diferencia, ¿no es cierto?, entre un corazón apacible, un corazón manso, un corazón gobernado por Dios y un corazón que está bajo el dominio de nuestra carne, ¿no es cierto? Dice que el primero es apacible, es pacífico, es humilde, es gentil, es manso. El nuestro, dice el pasaje, es como carcoma de los huesos, y aquí habla de envidia. Como digo, ¿qué puede haber? Puede haber envidia, puede haber enojo, puede haber orgullo, puede haber resentimiento, puede haber amargura, puede haber depresión. Solo tú sabes qué hay en tu corazón. Y se trata de llevar eso a Dios, sacar todo eso que hay allí para que entonces Él pueda formar en ti y llenar tu mente, tu corazón de cada una pues, de las características que estamos aprendiendo de Él. Otro ejemplo, Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y acá vemos otro contraste, ¿no es cierto? Una lengua mansa, una lengua apacible, que tal vez es una lengua que habla la verdad, una lengua que le da la gloria a Dios, una boca que cuando abre edifica o anima a las demás personas, que no las juzga, que habla conforme a la verdad de Dios. Pero por el otro lado tenemos a la lengua que dice la lengua perversa, que es quebrantamiento de espíritu. Y pues aquí podemos pensar en, imagínate, mentira, blasfemias, groserías, se me fue la palabra, injurias, bueno, pongamos ahí lo que queramos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tal vez en nuestro corazón hay cosas que tenemos que sacar, en nuestra boca hay cosas que tenemos que reconocer y confesar a Dios, vaciarnos, para entonces decirle, Señor, yo quiero dejar todo esto, límpiame, lávame, para que entonces mi lengua sea mansa, mi boca te dé la gloria, mi corazón sea apacible, mis acciones manifiesten ese carácter tuyo. Y otro ejemplo, después de vaciarnos, pues ¿qué tenemos que hacer? Imitar el ejemplo de Jesús, imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 29.
Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el Señor Jesucristo nos dice que Él es el ejemplo de mansedumbre. Él es nuestro mayor ejemplo de esta característica. El Señor Jesucristo siempre tiene ese espíritu afable, ese espíritu reposado, ese corazón humilde, ese corazón pacífico, y Él nos dice: obsérvame, mírame, para que entonces puedas manifestar lo mismo que yo. ¿Cómo nosotros o cómo nos ha manifestado Jesús su mansedumbre? Bueno, en la forma de hablar, ¿no es cierto? Jesús pues estuvo y cuando pasamos por los evangelios vemos que habló con todo tipo de personas y siempre habló con gracia, con verdad y con firmeza. Nunca buscó su propia gloria, siendo Dios, ¿no es cierto?, en su condición humana. Siempre se sometió a la autoridad del Padre, aun cuando esto implicó cosas muy difíciles, aguantar tanta humillación, ir a la cruz. Consideró a los demás como superiores a Él mismo. Y acá Dios me hacía pensar que me consideró a mí superior a Él. Te considero a ti superior a Él. Se negó, dejó su trono, su gloria. El Señor Jesucristo nunca andaba de afán. Y de verdad venía a mi mente cuando en medio de la tormenta todos estaban: nos vamos a matar, nos vamos a ahogar, qué sé qué. ¿Y tú qué haces dormido? ¿Qué? Yo creo que es parte de esa mansedumbre, ¿no? Yo estoy en control, ¿por qué me voy a afanar? Pero creo que a veces a mí me falta mucha tranquilidad y no vivir tan afanada. Sirvió siempre a los demás. Fue obediente en todo. Nunca respondió a sus agresores con maldición. Mucho que aprender de la mansedumbre del Señor Jesús, pero tenemos que estar aquí en este libro para que Él se revele a nosotros, para que Él se manifieste, para que Él nos deje ver esas formas en las que nosotros podemos imitar su ejemplo y entonces ser mujeres mansas. ¿Qué dice Efesios 4, 1 y 2? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Este pasaje nos enseña que la iglesia, la familia espiritual que Dios nos ha dado, es ese campo de entrenamiento donde nosotros podemos ejercitar la mansedumbre. Obviamente, por supuesto, nuestra familia también, ¿no es cierto?, en cada lugar donde estemos, pero la familia en Cristo. Y acá en el contexto nos dice que nos tratemos con humildad y mansedumbre, que nos soportemos con paciencia en amor los unos a los otros. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, cuando estamos viviendo ese compañerismo en Cristo, es una oportunidad de manifestar la mansedumbre de Dios. Entonces, primero me desocupo, me vacío, me limpio, luego imito el ejemplo de Jesús y entonces lo pongo en práctica. ¿Qué pasa? Que no todas acá somos iguales, no todas trabajamos iguales, no todas vamos al mismo ritmo, no todas aprendemos igual. Unas hablan duro, otras hablan pasito, unas caminan rápido, otras caminan despacio y a veces como que, ¿y sabes qué? Que Dios está usando eso para animarnos a ejercitarnos y a poner en práctica la mansedumbre. Hablar siempre con gentileza, con amabilidad, ser pacientes, estar dispuestas a enseñar, a dar lo que ya nos han dado a nosotros, siempre tener ese espíritu amable, afable y apacible. Y obviamente lo digo dentro del contexto de la iglesia, pero ¿y qué tal en casa, no es cierto? Donde tal vez es donde nos cuesta un poquito más.
pero es el lugar donde Dios está formándonos y nos está permitiendo vivir esa mansedumbre. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí Dios nos está animando otra forma de la que nosotros podemos manifestar esa mansedumbre, y es en la manera en la que nosotros recibimos la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros la acojamos como esa verdad absoluta de Él, que le demos la importancia que merece, porque es la palabra del Dios Altísimo, que no la ignoremos, ¿no es cierto? Y fácil decirlo, pues no, obviamente no, pero cuando estamos leyendo de afán y pensando en otras cosas, cuando entramos a la Biblia y estamos leyendo, uy, pero si fulanito leyera esto, no, o sea, es para mí, ¿no es cierto? Esto es para mí, atenderla yo, ¿no? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, y vuelven todas esas palabras: humilde, reposado, pacífico. Lleguemos a la Biblia así, porque ahí es cuando la palabra va a obrar y dice que puede salvar vuestras almas. ¿Salvarnos de qué? Pues de vivir una vida desperdiciada, de pecar, de irnos por el camino que no es, de imitar el ejemplo que no es. Y hablando de esto, pasando esta semana por mi devocional, Dios me regaló 2 ejemplos negativos de 2 personas que no recibieron con mansedumbre su palabra, y quiero compartírselos. Uno es Acab, el rey de Samaria. Este hombre que no tuvo un corazón manso para la palabra de Dios, sino que la aborreció, y dice que aborrezco sus palabras porque nunca me dice lo que yo quiero. Uy, fuerte decir aborrezco, porque, o sea, él estaba diciendo, pues no es lo que me gusta, no es lo que me parece, no es como quiero, pero es la voz de Dios. Y dice que la aborreció súper fuerte. Otro es Naamán. Naamán era un hombre leproso, tenía esta enfermedad, y escucha por boca del profeta Eliseo la palabra de Dios y le dice: ¿sabes qué, Naamán? Si tú quieres ser limpiado de la lepra, tienes que ir al río y zambullirte 7 veces. Este hombre pues tenía muchos recursos, era un hombre profesionalmente pues con una posición. Ir a meterme a un río en vez de, no sé, a meterme en una cámara donde ya yo salga sin lepra. O sea, en su mente no cabía que eso tan sencillo que Dios decía, pues fuera a funcionar en su vida. Creo que estos 2 hombres pensaron que su opinión era mejor que la de Dios y querían que Dios se ajustara a su parecer, y no al contrario, ellos al de Dios. No es esto lo que Dios quiere de nosotros. Dios sí quiere, y un ejemplo positivo es María, que seamos como María, una mujer muy jovencita, que sin estar casada aún, escucha la voz de Dios a través de un ángel. Y el ángel le dice: vas a tener un hijo, y ese hijo no va a ser cualquier hijo, se va a llamar de esta forma y nace en este mundo para este propósito: salvar a la humanidad. O sea, yo creo que es como, ups. Y María no se molesta, no le refuta, no da sus opiniones al respecto, sino que recibe con mansedumbre. ¿Y saben cuáles fueron sus palabras? ¿Alguna la sabe? Creo que sí, no oigo muy bien desde acá. Pero María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es tener un corazón manso. Señor, eso es lo que quieres que yo haga, eso voy a hacer. Que lo haga ya, ya lo voy a hacer. Que deje esto, lo voy a dejar. Así a veces no sea tan fácil, pero siempre en la voz de Dios está lo mejor para mí. Ojalá seamos más como María y no como Amán,
como Naamán ni Acab. Vamos a entrar en el segundo punto. La mansedumbre nos otorga una herencia. Y vamos a ver en primer lugar para quién es esa herencia. El texto continúa diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, como ya Luzma nos lo explicó, está presentando la constitución de su reino a su pueblo Israel, ¿no es cierto? Entonces, ellos directamente, pues son los judíos, el pueblo de Dios. Pero recordemos que mientras Jesús estaba dando este sermón dirigido a su pueblo, pues había gente alrededor que también estaba escuchando. Ellos también oyen estas palabras. Entonces, mientras Jesús dice esto a la iglesia, a su pueblo, nosotros como su iglesia, pues estamos también escuchando. Podemos entonces nosotros decir que devocionalmente hablando, ellos somos todas aquellas mujeres o personas que hemos decidido permitir que Dios forme en nosotros ese espíritu afable, apacible, ese corazón manso y humilde por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es esa herencia que Dios nos da? El texto continúa diciendo, recibirán la tierra por heredad. Esta frase es una mención del salmo que tienen ahí en pantallas, es el Salmo 37:11, que dice, pero los mansos recibirán la tierra por heredad. Cuando Dios establezca su reino, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel va a tomar un territorio que Dios le dará, va a recibir una extensión de tierra o una partición de terreno que Dios tiene preparado para él. Esa es la herencia que Dios le ofrece a Israel. Una herencia o una heredad es algo que nos es entregado por derecho. Y no sé si entre nosotras hay acá alguien que haya recibido una herencia. ¿Sí hay alguien? Ninguna. Pero sí, vamos a recibir una. Hoy les tengo. Dios. Pero yo creo que cuando uno recibe una herencia es algo que genera alegría, ¿no es cierto? Que nos trae satisfacción, que en muchos casos genera como cierto alivio o descanso. Y qué bonito saber que aunque no hemos recibido herencias físicas, sí tenemos una herencia espiritual y es la que Dios nos ofrece. Y lo que Dios nos ofrece es el cielo, es esa Jerusalén celestial, es Sión. Las voy a invitar a que leamos de este cielo que Dios nos ofrece, Apocalipsis capítulo 21. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 hasta el 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué lindo este pasaje. El cielo, la heredad que Dios nos da, es una ciudad ocupada por sus santos. Es donde vamos a estar todas aquellas personas que mientras estuvimos en este mundo, en algún momento decidimos reconciliarnos con Dios a través de la obra redentora del Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como hablábamos al comienzo, cuando nos hicimos hijas de Dios. El cielo es una tierra nueva, es un universo completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Mira lo que dice Isaías 65, 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero de esto no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Además, es la morada de Dios, es la casa de Dios, donde estaremos con Él, y dice que no habrá tristeza, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá llanto, porque está Dios allí con nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nuestros nombres son inscritos en este libro el día de nuestra salvación, el día que reconocemos que nuestro pecado nos destituye de Dios y que entonces aceptamos el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ese día nuestro nombre es escrito en este libro y entonces sabremos que un día estaremos en ese lugar. Solamente existen dos lugares espiritualmente hablando, a donde nuestra alma puede ir. Uno es el cielo, la acción celestial de la que estamos aprendiendo, pero otro lugar se llama el infierno. Es un lugar completamente diferente y lo que lo hace diferente es la ausencia de Dios en este lugar. Mira lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, el infierno. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Busquemos por favor este pasaje, Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, hoy Dios quiere que nos aseguremos de saber que estaremos en el cielo por una eternidad. Esta es una decisión que tomamos mientras estamos con vida, porque una vez morimos, ya no hay forma de cambiar esta decisión. Es por eso que nosotros no debemos dejar el asegurar, el ir al cielo y recibir esta heredad de Dios como mañana lo hago. O bueno, no sé, hoy no me siento como bien, o hoy no, tal vez de pronto necesito hoy arreglar algo.